Muy buenos días, el tema de hoy es cercanos. Vamos al libro de Efesios capítulo 2, verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cercanos. El día de ayer mirábamos el tema ausentes. Y ausentes es cuando usted y yo estábamos leyendo la palabra, o vamos a la iglesia, vamos a un culto, a una reunión, estamos en el lugar de intimidad orándole al Señor, pero nuestra mente está en otro lugar, estamos de cuerpo presente, pero nuestra mente, nuestro espíritu están por allá en una parte muy lejana, estábamos ausentes. Pero aquí la palabra de Dios hoy nos habla que estamos usted y yo cercanos. ¿Por qué hemos sido cercanos? Por la sangre de Cristo. Hemos sido cercanos cuando usted y yo antes no teníamos acceso al reino, a Jesucristo, a Dios. No teníamos acceso, pero a través de la sangre de Cristo hemos sido cercanos a Él. Pero para poder llegar a ser cercanos al Señor y para poder entender mejor la importancia que Dios nos habla a través de este contexto, que nos habla el apóstol Pablo, es importante conocer el contexto en el que se encuentra esta cita bíblica, ya que el apóstol Pablo escribió aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 2, verso 1, las señales y los objetivos que son enseñables a la verdad acerca de Cristo y de la iglesia. Y eso lo encontramos en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando usted y yo andábamos en la inmoralidad, en la soberbia, en la arrogancia, la infidelidad, la traición, el engaño, el orgullo, la prepotencia, la vanidad. Era cuando estábamos en nuestros deseos de la carne, en nuestras pasiones, en los deseos del corazón. Pero dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él aún así nos dio vida a usted y a mí, ya que en este capítulo, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, comienza hablándonos sobre la condición en la cual andaban los efesios antes de conocer a Jesús. Ellos estaban muertos en sus delitos y pecados, tal como usted y yo andábamos, muertos en nuestros delitos y pecados, en los deseos del corazón, en los deseos de la mente, en los deseos de los ojos, en los deseos del cuerpo, los deseos pecaminosos. Pero acá el Señor nos habla que usted y yo ya somos cercanos, porque gracias al amor y a la misericordia de Dios, ellos fueron salvados por la fe en Jesús. Usted y yo hemos sido salvados por la fe en Cristo Jesús, y es esa fe en la cual se debe ver reflejada en nuestros hechos y acciones, como lo dice aquí mismo en el capítulo 2, en el Efesios 2, 8 al 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues esto es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque Pablo nos recuerda que no fue por nuestras propias obras, sino por gracia que fuimos salvados. Y es en este contexto en el que se encuentra el versículo 2:18, en el cual usted ya hemos sido salvados. Y Pablo habla de la gran obra que realizó nuestro Señor Jesucristo a través de la cruz, ya que es Él quien nos ha hecho cercanos a Dios por medio de su sangre, ya que usted y yo antes de conocer a Jesús éramos y estábamos lejos de Dios, alejados de Él por el pecado y la muerte que nos asediaba, y la muerte que nos llevaba y nos rondaba por el pecado que andábamos usted y yo. Pero gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, la brecha entre Dios y nosotros fue eliminada, esa brecha en la cual nos separaba, ese muro que nos separaba entre Dios y el hombre, entre Dios y el hombre, que era el pecado, la inmoralidad, que era lo que nos tenía alejados de Dios. Y aquí el Señor nos está hablando que ya estamos cercanos. Por eso es importante conocer la obra redentora. ¿Cuál fue el plan perfecto que Dios hizo para usted y para mí a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en enviarlo a morir de la manera más cruel y despiadada a través de la cruz del Calvario? La manera en la cual Él fue clavado y crucificado a través de la cruz del Calvario. Como lo dice en el libro de Isaías 53, dice que Él fue llevado como oveja al matadero y no lo abrió Él su boca. Prácticamente nuestro Señor Jesucristo sufrió lo que usted y yo debíamos haber sufrido por andar en el pecado, por andar en la inmoralidad, por andar lejos de Dios, que muchos decíamos que estábamos con Dios, pero no estábamos con Dios, era en el reino de las tinieblas, porque era lo que frecuentábamos o lo que estábamos andando usted y yo. Por acá el Señor nos ha hecho cercanos a través de la sangre de Jesús, ya que su sangre, esa sangre que nunca se contaminó, entra a su vida y a mi vida, y es una sangre la cual nos redime, nos restaura, nos libera, nos sana y nos santifica. Este es el momento de que usted y yo seamos cercanos al Señor. Yo no sé las circunstancias, situaciones usted esté pasando, esté viviendo, y debe ser porque usted es ausente del Señor, lejano de Dios, está cercano en sus deseos, en sus pasiones, de pronto en su orgullo, de pronto en su mentira, de pronto en su manipulación, de pronto en su falsedad, o de pronto en su terquedad.
verdad, porque le han hablado de Cristo, le han hablado de Dios, pero usted dice que usted lo buscará cuando usted tenga tiempo, que usted lo busca a su acomodo, que usted busca del cuando usted quiere, que usted habla con él todo el tiempo, pero sus hechos y sus acciones, sus palabras hablan totalmente lo opuesto, hablan de la carnalidad, hablan del mundo, hablan del pecado, hablan de la inmoralidad, hablan del orgullo, hablan de su yo, y ese yo es ese hombre fuerte que se ha levantado en usted, este hombre fuerte en el cual solamente lo predomina es el pecado, la mentira, el vicio, el alcohol, el engaño, la traición, la infidelidad, la fornicación, el pecado. Eso es lo que lo domina cuando no realmente somos de testimonio ante las demás personas, porque usted y yo debemos ser testimonio. Jesús fue testimonio del reino de los cielos. Por eso el Señor vino a traer el reino de los cielos a la tierra, a que se conociera el reino de los cielos, pero vino a explicarlo, a expresarlo también en la palabra, pero también a través de sus hechos y acciones, cómo Él se comportaba aún con los mismos judíos, cómo Él se comportó con el pueblo que no era escogido por Dios, con los gentiles, pero también cómo se comportó con los 12 apóstoles con los que él mismo formó, su humildad, su mansedumbre, su amor, su seguridad, su confianza, su carácter, su determinación, su conocimiento, su revelación, sus milagros, sus prodigios, sus señales, como él lo expresó a través de los 4 evangelios lo podemos encontrar, y cómo el Señor Jesús vino a que usted y yo tuviéramos vida y vida en abundancia, pero también vino a que fuéramos cercanos al Padre, cercanos a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, que si usted y yo conocemos de Jesús, podemos tener acceso al reino, pero si conocemos de Jesús, pero también si andamos tras sus pisadas, tras sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, su palabra, su verdad y su voluntad, tendremos acceso al reino de los cielos juntamente con Cristo, porque la palabra de Dios dice que Él ya nos separó un lugar para usted y para mí, que nos sentemos en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero vuelvo y le digo, siempre y cuando usted y yo perseveremos en estar delante de Él, ya que la sangre de Cristo es lo que nos da acceso al Padre, ya que el apóstol Pablo habla esta realidad en otras partes de la palabra, como lo expresa también en el libro de Hebreos, y él lo expresa dándonos a conocer a usted y a mí cómo el Señor ha hecho ya esos cambios para usted y para mí. Solamente usted y yo debemos tomarlos, pero también obedecerlos. Y ahí lo dice en Hebreos capítulo 10 del verso 19 al 22. Y dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ya teniendo un lugar en la entrada al lugar santísimo a través de la sangre de Jesús. Si usted y yo somos lavados, redimidos, purificados, santificados por la sangre de Cristo, tenemos entrada automáticamente al lugar santísimo. No era como en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, que era el sacerdote el único que tenía acceso, y él era el que llevaba los pecados y los presentaba delante del Señor. Hoy usted y yo tenemos ese privilegio a través de nuestro Señor Jesucristo y en el poder de la sangre de Cristo, ya donde aquí el Señor nos invita a entrar al lugar santísimo, ya que el trono de Dios, podemos usted y yo tener acceso gracias a la sangre de Jesús. La sangre de Cristo, la que nos limpia de todo pecado y nos permite acercarnos a Dios con confianza, ya que en esta palabra encontramos una gran fuente de esperanza para todos y cada uno de nosotros los creyentes, y nos enseña que sin importar nuestra condición anterior en la que el enemigo nos tenía atados y condenados, y al conocer a Jesús hemos sido hechos cercanos a Dios por medio de la sangre del Cordero inmolado de Dios. Por medio de su sangre ya no somos extranjeros, ya no somos forasteros, ya lo que el Señor quiere es que usted y yo aceptemos que a través de la sangre tenemos acceso al reino de los cielos por medio de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice en Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. A través de Jesús ya somos miembros de la familia de Dios, ya tenemos acceso al reino y podemos estar sentados juntamente con Cristo. En este capítulo encontramos y nos recuerda que la salvación debe ser a nuestras propias obras, no debe ser a través de nuestras propias obras, sino a través del conocimiento, el entendimiento de la palabra, pero también en ponerlo en práctica, ya que el Señor Jesús pagó un precio muy alto por usted y por mí para que seamos cercanos. Pero hoy le clamo y le pido al Señor que usted y yo aceptemos primeramente a nuestro Señor Jesucristo como nuestro suficiente Salvador personal, que a través de la sangre de Cristo ya hemos sido redimidos, lavados, purificados, santificados, y tenemos automáticamente acceso al lugar santísimo, a la entrada al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, y que podamos conocerlo y entenderlo a diario a la luz de la palabra, ya que en el capítulo 2 de Efesios encontramos las riquezas que nuestro Señor Jesucristo dejó para usted y para mí, para ser cercanos a Él, a Dios, a través de Cristo Jesús. Amén.